Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video del canal Resolviendo Matemáticas. Vamos a continuar con el tema de derivadas, pero vamos a dar un paso adelante, que es el de calcular derivadas sucesivas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no nos vamos a quedar con la primera derivada, sino que ya vamos a poder calcular segunda, tercera, cuarta, etcétera, derivadas de una determinada función f de x. Esto luego lo vamos a utilizar en aplicaciones de derivadas, como por ejemplo el polinomio de Taylor, analizar la concavidad o convexidad de una determinada función, etc. En este ejercicio que vamos a realizar hoy, nos piden que calculemos la derivada segunda, que se escribe de esta manera, de la función f de x igual a x al cuadrado por e elevado a x. Antes de empezar con el ejercicio, me gustaría que observáramos la gráfica que tenemos en la diapositiva, en donde vemos tres funciones. La primera de ellas es la función f de x, o sea, nuestra función de partida, es la función que está en color azul. En color verde tenemos la primera derivada de la función, que es f' de x, y por último, la segunda derivada, que es la derivada que nos está pidiendo el ejercicio, es esta función en color rojo. Realmente para resolver el ejercicio no es necesario que nosotros conozcamos las gráficas, sin embargo yo se las he puesto aquí en la diapositiva porque es importante que nosotros sepamos no solo calcular las derivadas, sino que también entendamos cuáles son sus funciones y las posibles aplicaciones. Bueno, pues dicho esto, podemos empezar a resolver el ejercicio. Recordemos que la función a derivar es la función f de x igual a x al cuadrado por e elevado a x. Lo primero que podemos observar es que la función f de x es un producto a su vez de dos funciones, la función x al cuadrado y la función e elevado a x. Ya sabemos, porque lo hemos hecho en anteriores videos, que cuando tenemos un producto de dos funciones, para obtener su derivada, debemos aplicar la regla del producto, que nos dice lo siguiente. La derivada de un producto de funciones, que vamos a llamar h y g respectivamente, es igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Creo que ya todos nos sabemos de memoria, o deberíamos sabernos de memoria, esta fórmula. Entonces, simplemente vamos a empezar a sustituir. Decimos que f' de x, o sea, la primera derivada de la función f de x, es igual a la primera función derivada, la derivada de x al cuadrado es 2x, por la segunda sin derivar, o sea, e elevado a x, más la primera sin derivar, o sea, x al cuadrado, por la segunda derivada. Ya sabemos que e elevado a x es una función muy fácil de derivar, pues es ella misma, e elevado a x. Ya tenemos la primera derivada. Sin embargo, vamos a ver si podemos operar o simplificar para hacerla más sencilla. Podemos ver que en los dos sumandos tenemos un factor común, que es e elevado a x, por lo que podríamos escribir f' de x como e elevado a x por 2x más x al cuadrado. Simplemente he sacado factor común. Esa es nuestra primera derivada. Pero tenemos que seguir derivando porque el ejercicio nos pide que calculemos la derivada segunda. Por lo tanto, tenemos que derivar ahora esta función. Aquí la escribimos nuevamente para que veamos más claro los pasos que vamos a realizar para derivarla. Y como ustedes se pueden dar cuenta, nuevamente tenemos que la primera derivada de la función f de x está compuesta a su vez de un producto de funciones. Tenemos entonces que volver a utilizar la regla del producto, en donde vamos a llamar a la primera función h y a la segunda g nuevamente. Vamos a empezar a sustituir en la fórmula. Decimos que la derivada segunda de x es igual a la primera función derivada, que es ella misma, e elevado a x, por la segunda sin derivar, volvemos a escribir 2x más x al cuadrado, más la primera sin derivar, e elevado a x, por la segunda derivada. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí lo único que he hecho es derivar primero 2x, que nos da como resultado 2, y x al cuadrado, que nos da 2x. Recordemos que cuando tenemos una función que
a su vez está compuesta por una suma o una resta de funciones, como es este caso, pues su derivada es simplemente la suma o la resta de cada una de las derivadas obtenidas de forma individual. Aquí ya tenemos la segunda derivada de la función f de x, que es lo que nos pide el ejercicio. Sin embargo, vamos a ver si se puede hacer alguna operación o simplificación. Entonces, vemos que nuevamente tenemos como factor común e elevado a x, así que nos quedaría e elevado a x por 2x más x al cuadrado más 2x. Y ahora podemos ver que además podemos seguir simplificando, puesto que podemos sumar 2x más 2x, lo que nos da que la derivada segunda de la función f de x es igual a e elevado a x por 4x más x al cuadrado más 2. Este es el resultado que estamos buscando. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.